Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Mariel, muy bien. ¿Y tú? También creo que estoy bien. ¿Crees? Creo. Buen día con todos. Una nueva Buenos días. investigación. Buenos días. Con Caloyero Grifasi, un nuevo protocolo. Vamos a ver qué les parece este tema sorpresa para Andrea. Andrea, si estás lista, relájate, ponte cómoda y empezamos. Cuento de 5 a 1. Relajada, respiración profunda, con mucha paz y armonía. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo te sientes, Andrea? Bien. Perfecto. Vamos a empezar con el protocolo fijo. Tengo que leer de todas maneras una pequeña nota, ¿ya? Antes. En este protocolo, las preguntas formuladas no dan por sentada ninguna teoría entre las diversas existentes. Procedemos con el protocolo fijo. Pregunta número 1. A mis 3 entras en contacto con las características que tienen en común todos los ADN etéricos humanoides y las decodificadas. 1, 2, 3. Eh, lo primero que me sale es como una serie de cadenas de ADN muy similares en forma, pero diferentes en colores y como en texturas. Pero en común lo que veo es la forma y digamos que cierta vibración o cierto ritmo de movimiento. ¿Qué más percibes? Y veo como diferentes cromosomas que se prenden, que son como, están presentes en cada uno de estos. Y ese cromosoma se pone enfrente y es como la forma de X, pero toma la forma de tener cabeza, brazos, piernas, la forma humanoide. Y es como si en velocidad rápida o en cámara rápida se pusieran como muchas razas o muchas combinaciones que contienen este cromosoma. ¿Algo más? No, Gracias. Pregunta 2. ¿Percibes a los humanoides como una especie o una raza? es una especie.
Pregunta 2.1, de todas maneras te la digo, si son una raza, ¿de qué especie descienden? ¿Algo que te venga con relación a esa Pues, pregunta? pues cuando esa especie es como esta parte que es del ADN, que tienen varias razas, pero ellos están como más presentes, es que me sale así como muchas estrellas o muchas, en especial ciertas galaxias como Pléyades o como no me viene el nombre, pero galaxias por mm, por esos lugares, por esos rumbos, digámosle así. Pregunta 2.2. Si son una raza, igual te la voy a decir. ¿Cómo se llama la especie a la que pertenecen? Por si algo más puedes visualizar. ¿Algo que percibas? Me viene como el nombre de Sauris, Saurio, Sauris, algo es con ese. Sauri, Saurión, Saurio, Saurio. Ok. ¿Algo más que quieres agregar? No. Pregunta 3. Si los humanoides son una especie, ¿cuál es la característica principal de la especie humanoide? La forma. mm, Son muy parecidos a la humana. Solo las facciones de la cara, el tono de piel, la altura son diferentes. El tono de piel es mucho más pálido, los ojos son mucho más grandes, mm, el cabello es como delgado, pero tiende a ser largo. Mm, Miden más de 2 metros. Es variable su altura, pero es más de 2 metros. Tienden a ser más delgados. Su piel tiende a ser entre amarilla o blanca, muy pálida, como un color beige. Y los ojos son más grandes y redondeados. Esa es la diferencia o las características que los definen. Gracias. 3.1. Si los humanoides son una especie, ¿cuántas razas pertenecen a la especie humanoide? Cinco. Son 5. Y me aparecen como albinos, me viene la imagen como de este dios Thor. Eh, Me vienen también como una combinación así como con grises, como más cabezones, más grandes, más robustos que los grises. Mm, Me vienen mucho con esta presentación como de una túnica, como con cierta imagen muy así como divina, muy mítica, algo como esto del Señor de los Anillos, como élficos, así.
son las imágenes que me aparecen. Bien. Pregunta 5. ¿Es la especie humanoide el resultado de la selección natural? No, no, el humanoide es como, cuando vi la parte del ADN, es como que ha sido combinada con diferentes razas. Em, Genéticamente se ve como manipulación o muy lejos de esto que comentas, de selección natural. Pregunta 5.1. ¿Qué entiendes sobre el hecho de que son el resultado de la selección natural? Como que su ADN se fue modificando según las condiciones energéticas o de su entorno o ecosistema. Y las partes o las especies fueron sobreviviendo según se iban adaptando o se van adaptando a las condiciones de ese entorno. ¿Algo más? No. 5.2. ¿De dónde proviene la especie humanoide? De galaxias que me viene la información que están muy arriba, como la imagen del universo a nivel como planisferio, como a cinco capas arriba. Me aparece el número 5.06, como si fuera en un plano cartesiano. Y son galaxias que en donde predominan estos seres. De ahí es donde veo que proviene la información de ellos. ¿Algo más que quieras agregar? Mm-mm. Pregunta 6. Compara las principales características de un ADN etérico perteneciente a la especie humanoide con el de los humanos. ¿Qué captas? Es este cromosoma que veía al principio, que define la forma del cuerpo, que define varios códigos de esa cadena en cuanto a forma, en cuanto a ubicación de partes del cuerpo, em, en cuanto a la manera en cómo se sostiene o de pie la especie, la, las acciones faciales. Es como una forma de receta, como si leyeras una instrucción o una guía de usuario en donde empiezas a ver esa descripción de estos seres, de tanto el humano como el humanoide, pero hay una bifurcación en donde empieza a haber ciertas diferencias, pero la parte común es en cuanto a forma corporal, facciones, incluso parte de la columna vertebral y sistema nervioso es muy parecida. En cuestión dérmica, cabello, piel también es muy similar, pero
la base es la forma y la postura. Eso es lo que más aparece como similitud. ¿Quieres agregar algo más? No. 6.1. ¿Existen elementos o características comunes? La forma. La forma y la apariencia física son muy similares, con ciertas diferencias, pero son muy similares. ¿Por qué tenemos características comunes? Por este cromosoma que sale desde el principio en cuanto a la morfología, esa es la palabra, a la morfología de el cuerpo. Pregunta 7. ¿Los humanoides tienen actualmente relaciones con el planeta Tierra? Sí, sí, sí la tienen. ¿Qué relaciones percibes que existen? A nivel mental, a nivel energético, es como ciertas conexiones con campos energéticos de varias personas, a nivel interferencia. eh, También es como que pasan cierta información, son muy mentales. em, y dentro de todo esto es como si giraran ciertas instrucciones. mm, También veo como esencias o partes subliminales que llegan a viajar fuera del cuerpo físico, y es como si entablaran ciertas conversaciones con algunos. Mm, También los veo muy presentes en personas con algunos trastornos mentales. También los veo en formas religiosas, representaciones muy como angelicales, como muy de santos, como que muchas cosas están presentes en esos aspectos. Pregunta 7.2. De todas maneras te la hago. ¿Hay alguna razón por la que actualmente no haya relaciones? Si algo te viene. Mm, Bien. Pregunta 8. ¿La especie alienígena humanoide tiene contacto con otras especies alienígenas? Sí, sí, es como en cierta forma de alianzas, en otras como si compartieran parte de la energía humana. Mm, Pues nada más así como muy poca relación, pero sí la hay.
La pregunta 8.1, ¿con qué especies alienígenas y qué relaciones tienen? Son como participantes de cocreaciones, participantes de alianzas como con grises, reptilianos. Estos humanoides también los veo mucho como en muchas cosas de New Age, muchas cosas como que implican mucho manejo energético. Em, Son como, digamos, no los protagonistas, pero son participantes de cosas de este tipo, con diferentes razas que han estado aquí o que están aquí, como reptilianos, como grises, insectoides. Son como que con esos son los que más se relacionan. Pregunta 9. Algunos ufólogos en los encuentros cercanos, los humanoides nórdicos y los grises Mm. han sido avistados con más frecuencia que otras supuestas razas alienígenas. ¿Es esta información realista? Mm, sí, los nórdicos sí, sí aparecen mucho. Estos son los que te decían que se parecen mucho como al dios Thor, como más grandes, rubios. Eh, pero están como muy partícipes en esta onda más New Age, es donde los veo más presentes y pues sí tiene algo de real esa información. Pregunta 10. ¿Qué percibes sobre esta información? Pues más que avistados han sido parte de cocreaciones y parte de cocreaciones es como si ellos hubieran creado su imagen en bastantes medios, en el internet, en películas, en, en donde el cerebro humano capta esa forma y esa información, es que están presentes. Entonces, continuamos Ujú. con el protocolo libre. Me dijiste sobre las cadenas de ADN, vibración, ritmo y forma que eran común, Ujú. pero diferentes cromosomas que se desprendían, forma de X, tomando la forma de humanoide. Ujú. Explícame un poquito más eso. Es como si esta parte del ADN definiera o determinara la forma humanoide o la morfología del cuerpo del ser, en las extremidades, la cabeza, la forma. Eso es como yo así lo veo, como si ese cromosoma determinara eso. ¿Qué es un solo cromosoma? Sí, ¿Distinto al nuestro, solamente uno? no, es el mismo cromosoma que tenemos con ellos que define la forma del cuerpo. Y como, por ejemplo, los dedos, Ajá. dependerá del tipo de especie. ¿Cuántos dedos tienen? ¿O todos tienen 5 dedos como nosotros? No, sí hay diferencias muy específicas dependiendo de la especie. Imagino los grises tendrán 3 nomás, Sí, o algo así. ujú. En el caso de los nórdicos, 5. y los pies, Los pies, sí, igual, 5. okay. Ahora, las galaxias.
de dónde vienen. Me nombraste Pléyades, pero de las Pléyades, ¿cuál es el tipo que viene? Es como un tipo como más élfico, como me viene esta imagen como los elfos del Señor de los Anillos, muy, muy bonitos, muy, muy atractivos en sus facciones, muy finas, eh, piel muy pálida, cabellos de diferentes colores, eh, ojos grandes. Este tipo de seres es como tipo elfos. Que no son los nórdicos, o sí son los No, nórdicos, no, ok, perfecto. no. ¿Y los nórdicos dónde los ubicarías? Como te acuerdas que te dije que son como 5 capas arriba como en el planisferio Ujú. del universo, así como 5 capas. eh, Son como unas galaxias muy, muy juntas. Ahora, Ajá, 5 capas arriba. ¿Puedes visualizar el planeta Tierra que tanto dicen que es plano? ujú. ¿Cómo visualizas tú el planeta? Yo lo veo redondeado, no así en una perfecta esfera, pero Ovalado. sí, sí es como tiende como a ser un poco más ovalado. Eh, no es una esfera muy exactamente definida, sino que es como irregular, pero sí es redonda. ¿Y ubicas Saturno? Ujú. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo nos lo han dibujado o Mm, en parte sí, pero mucha parte de Saturno me llama la atención porque es muy tecnológico. Es como una parte planeta, porque veo partes rocosas, pero como que en la parte interna hay mucha maquinaria o hay mucha tecnología. y hay humanoides ahí o qué tipo de seres? Sí, sí hay seres ahí, también algo humanoides. ¿Y qué otro tipo? Parecen como una fisiología como diablos. No sé cómo se llama esa raza, pero tienen una fisiología humanoide, pero como facciones muy como agresivas, como si a simple vista fueran como un diablo. Y O como, afuera de Saturno, ¿ves alguna actividad? sí, mucha. ¿Qué tipo de actividad? Em, Como muchas naves, mucho movimiento como a nivel estelar, energético, pero sí veo muchas como satélites y naves. ¿Y esas eh, naves, sabes qué finalidad tienen ahí? pues varias, porque hay unas que son como sondas y que no tienen no están tripuladas, pero van como a diferentes planetas, incluso a la Tierra, y entran y son como exploratorias. Otras son muy grandes, como nodrizas, de donde salen Por este favor, tipo de retírate sondas. el micro de la boca. ¿Así? Gracias, sí, perfecto. Entonces, Otras ¿alguna misión en especial con relación a la Tierra de esas naves?
Las que están tripuladas, algo que puedas. ¿Las que están tripuladas o las que no están tripuladas? Las tripuladas. Eh, es como si entraran a ciertas partes, sobre todo submarinas, y también veo que entran como en volcanes o en formaciones rocosas que tienen acceso a la parte hueca de la Tierra. Y es como si dentro pues hubiera diferentes como centros o laboratorios o, o como pequeñas ciudades Intraterreno. intraterrenas. ¿Alguna misión en especial que tengan con los humanos en la Tierra? ¿Que puedas percibir? Algunos sí, otros no. Algunos es como si lo que menos quisieran saber es de los humanos y otros sí es como si fueran bases o lugares muy específicos mm, que estuvieran conectados con la superficie y pudieran como meter y sacar información de superficie a intraterreno. Bien. Volviendo a las 5 capas arriba, dimensiones o capas, ¿qué son? Son como, es que sí son como dimensiones. Entonces, ¿qué las 5 capas, qué dimensiones serían? ¿Qué plano sería? Es que es el universo, pero Hologramas distintos. es como si fuera un embudo o una mina, de esas minas terrestres que van bajando en forma de espiral. Ujú. Y es como si fuera subiendo ese embudo, pero es como si fuera otro piso. Estructuras distintas. Ajá, sí. Ok. Con referencia a los saoris, sarión, saurión, saurio, ¿qué me puedes decir? Esa palabra que te salía. Esos son como los que parecen elfos, que están más situados como en Pléyades, Ya. y que de alguna manera los veo como influyendo en la parte tecnológica también de la humanidad, como que tienen mucha información o mucho conocimiento tecnológico, como, como si fueran una especie de ingenieros en la parte tecnológica, de comunicaciones, de satélites, de conexiones y comunicaciones mm, como internet, pero más sofisticadas, como si fueran muy especialistas en eso. ¿Alguno que veas por ahí? Que podamos conversar, hacerle unas preguntas. Pues dice que no puede contestar todo lo que estás pensando preguntar. Bueno, de repente algo nos puede contestar. Ujú, Estamos en una investigación, me gustaría hacerle unas preguntas. ujú. Pregúntale si sabe cuál es su origen. Dice que es este planeta que se llama Sauril. ¿A qué galaxia pertenece? Dice que es parte de las Pléyades. ¿Y fue creado en laboratorio
o cuál fue el origen de él específicamente? No, él dice que su raza es primordial, dice, que su raza ha ido existiendo durante muchos años, milenios. A través de evolución ha ido perfeccionando. Pues sí, ¿Y cuál es su similitud con el humano? su similitud es la forma de ciertas facciones de la cara y el cuerpo en cuanto a forma, en cuanto al diseño y estructura de la anatomía. ¿Y en qué se diferencia? Se diferencia en el tipo de piel, como que es una estructura diferente, pero parece la misma, pero es como más flexible, más tersa, más delgada. ¿Estatura? Es superior a los 2 metros, pero ¿Pelo? no mayor a 3 metros. El pelo es como blanquecino, como gris blanco, ¿Y en algunos como azulado. y su interacción con el humano en la actualidad en la Tierra? Ellos dicen que son como los ingenieros de ciertas razas, son como si manufacturaran todo lo tecnológico en cuanto a tecnología de la Tierra, en cuanto a funcionamiento de redes, de aparatos, chips, tecnología en general. ¿Y están conectados con los humanos? ¿Cómo es la comunicación? Es de manera, no es que se comuniquen con los humanos directamente, es como si fueran sueños o si fueran en la parte subliminal. Y Como en algún entonces, momento te comenté que se veía que había humanos que salían de la parte física y tenían ciertas conversaciones con estos. en el astral. Ajá. Y es así como obtienen las ideas para determinado mecanismo. Ujú. ¿Su ayuda es positiva o es negativa a la humanidad? Es como si fuera de las dos, porque en cierta forma la humanidad se beneficia, pero también manufacturan para reptilianos y cutulos y grises, ¿El humano o algunos ellos? insectoides. Ellos es como si trabajaran en esta parte o ayudaran al diseño de este tipo de tecnologías que de alguna manera a veces benefician al humano, pero es más beneficio para las otras razas. ¿Tienen esencia ellos? Sí, ¿De qué tipo? ¿Similar a la nuestra? sí, pero son más mentales, son muy mentales. ¿Y su presentación acá en tierra, cómo es? ¿O no se hacen presentes? No se hacen presentes, en lo físico no. ¿Tiene idea de quién creó este universo? Siendo tan tecnológico, ¿de dónde Mm, sale? Se ríe y me dice que no es que haya sido alguien, es porque simplemente existe. Sí, esa es la respuesta de siempre, pero tiene que haber habido un momento, a no ser que estemos dentro de un juego todos y no nos demos cuenta, dentro de un tipo de computador, y por eso todos somos energía. No, dice que es una energía diferente el computador a- al universo. ¿Qué tipo de energía es la del universo?
La del universo es una energía más viva, más más luz. explosiva, más luz. Y realmente siendo él tan tecnológico y teniendo tanto conocimiento, cree que el universo fue entonces una implosión. Sí, Y a partir de ahí sale el conocimiento y sale la conciencia. sí. Tiene que haber algo que haya dado a esa chispa, a esa conciencia. Nunca se lo ha preguntado, nunca se lo ha cuestionado o ha tratado de ver qué hay más allá de lo que todos vemos. Sí, pero es algo que no ha llegado él a definir o a explicado. Es algo muy complejo. Ok, entonces todavía podemos tener la duda y la posibilidad de que hay algo más fuera de esa implosión, Sí. más allá. Ujú. ¿Cómo ve a la raza humana bajo su experiencia tecnológica? ¿Cómo ve el desarrollo? Dice que es muy manipulable por su cerebro. Bueno, agradécele y desconecta. ¿Cómo estás? Bien, ¿Ve? solamente como que me está latiendo el músculo de aquí. Frótate, sóbate, Así como plum, plum, plum. relájate, recárgate, respira profundo. ¿Estabilizada? ¿Estás bien ya? Ujú. Ok. Entonces, la selección natural no fue selección natural, de acuerdo a lo que me dijiste. Un ADN combinado de diferentes razas, manipulación genética, pero él dice que no. Ujú. Es que su raza no, su especie no, pero hay otras especies que han sido muy manipuladas. ¿Hay algo más del 5.06 que tú veías, las 5 capas que puedas visualizar? Es que el 5.06 es como ese piso, pero el punto 06 es como la locación como geográfica. Ya, ok. Ahora, en cuanto a sexo, por ejemplo, este personaje que hemos visto Sí, sí, hay hombres y mujeres, o sea, sí está lo femenino y lo masculino. y sus capacidades extrasensoriales, Sí, sí algo que puedas tienen. percibir. Aparece que las mujeres son más extrasensoriales. De hecho, los tecnológicos son ellos. Las mujeres son como más em, sutiles, más mentales, más telepáticas. Ok. Ahora, ¿se relaciona con el planeta? Dijimos que sí, ¿no es cierto? En el campo energético, ¿qué sucede con ellos en relación al terrestre, al humano? ¿Cómo? Me No dijiste que entiendo. había interferencia. Ah, sí. Ese es otro tipo de humanoides, como los em, nórdicos. ¿Ya? Ellos como que están muy presentes en lo mental, como de manera holográfica, los veo muy presentes en medios como internet, películas, y eso hace que se enganchen de alguna manera a esta parte cerebral del humano que les permite crear una conexión, eh, donde sí también, se me medio durmieron las manos. ¿Estás, Este,
Como, como en esta parte de control mental. ¿Ves alguno que esté entretenido en eso? Ujú, sí, Describe a ver qué está sucediendo. es un nórdico muy rubio, pero tiene los ojos como completamente negros, muy alto, como 2.3 metros. em, y él está en esta parte conectado como en la parte del manejo de energía. Se hace pasar por personajes etéricos, ¿Como como, cuál? como me viene Saint Germain, o, o incluso se hace pasar por Cristo, o cierto tipo de arcángeles como Gabriel. Es como si usara diferentes disfraces, digámoslo así. Vestidos. Ajá, Pregúntale, dependiendo. Ajá, salúdalo, pregúntale a ver si le podemos hacer unas preguntas. ajá, Dile sí. que cómo es eso que se hace pasar por arcángeles, ángeles. ¿Cómo es eso? ¿Es un sistema holográfico que usa o es a través de la parte mental? Ambas, ambas, porque se maneja mucho a través de imágenes y me dice que también de sensaciones, que de alguna manera se van a reacciones cerebrales. Cuando veo el cerebro humano me aparece mucho la parte límbica y es como de alguna manera también se conecta con el miedo y me dice la devoción, conecta con el miedo y entonces él se adapta a las creencias del humano y es como, digamos, que toma el disfraz según las creencias y construcciones del cerebro humano. ¿Y hace cuánto tiempo que está en esta tarea? ¿Siempre ha hecho eso o anteriormente tenía algún otro tipo de trabajo distinto, diferente? No, es como si él estuviera siempre en ese rubro. ¿Y su origen? Manipulación genética, laboratorio. Su origen sí es una combinación genética. Sí, es una combinación genética que tiene un 30% de gris, 50% eh, nórdico y el otro restante es una mezcla reptiliana. Y está trabajando actualmente en la Tierra. Ujú. ¿Cómo es que las religiones han adaptado, desde cuándo, desde su inicio realmente, los ángeles? ¿Él ha estado involucrado en eso? Él dice que muchos de su tipo son como parte de estos personajes. Son como me viene esa palabra como alucinaciones o como creaciones eh, holográficas, icónicas, San pero Germán, estas, ajá, sí, y cómo es que logra que la persona visualice y crea en eso, a través de un control mental, a través de sí, un implante, ¿cómo es que eso funciona? es control mental porque ellos son muy mentales, Ahora, ¿cuál es la finalidad de eso? ¿Él se está alimentando de esa energía? ¿Es por eso que lo hace? sí, Entonces, esa es la única finalidad, alimentarse de las emociones que logra
Sí, ¿Quién, quién lo creó? ¿Recuerda? ¿Sabe? dice que no recuerda. ¿Y por qué no puede recordar? ¿Le han borrado la memoria? ¿Le han quitado esa parte Sí, por su voluntad o así es como fue su creación? así es, no, no recuerda su origen, simplemente es como, ¿De qué galaxia proviene? dice de una que se llama Utumpa. ¿Más o menos por dónde? Está en como en esta quinta dimensión o en este quinto piso, no, no tanto dimensión, como en ese plano universal, cósmico, no sé cómo llamarlo. Se supone que están sucediendo flashes solares en este momento que nos afectan a todos, en la Tierra, en el universo. ¿A él Ujú. también le va a afectar eso de alguna manera? Sí, ¿Por qué? ¿Cuál es la verdadera razón de estos flash solares que hay? es la evolución del universo, es el funcionamiento y el flujo energético que siempre está pasando. Es como Bueno, en una jeringa a veces pasa cierta cantidad y después pasa una cantidad mucho más fuerte. Es similar. y entonces, supuestamente habrían cambios con el ser humano es un cambio frecuencial al parecer. ¿Cómo lo ve él? ¿Cómo lo explicaría él? Me dice que eso es lo que no te va a decir. En su caso, ¿cómo sería el cambio? Porque también lo afectaría a él entonces. Él dice que a nivel molecular, atómico, porque las partículas solares y de luz es lo que modifica moléculas, modifica átomos. En el, Y a en ver, su composición no sabe cómo va a modificarse, pero sabe que sí, pero no sabe cómo. entonces es algo que va a afectar a todo el universo, pero es algo que nadie sabe realmente cuál va a ser el resultado final. No, porque no es algo predecible. Me vuelve Pero a enseñar cómo este flujo, que este flujo va fluyendo a través del universo y no todo pasa al mismo tiempo, sino es como por galaxias, por sistemas solares, por planetas, es como muchas venas y flujo por todo el universo que pasa y no es algo determinante o exacto. o sea que es una sorpresa para todos nosotros, para todo el universo. Ujú. ¿Y qué espera él de esto? Algo que pueda desde donde él está imaginar, porque para nosotros en esta dimensión lo que imaginemos es nada comparado a lo que por lo menos él con cierta visión más amplia pueda ver. Mm, mm. No, no sabe. De repente ya no se tendrá que alimentar de energía como la del humano. De repente sea algún otro tipo de modificación que resulte en el ADN de él como el nuestro también. Dice que tal vez cambie de ubicación o cambie de dimensión, pero no lo sabe con certeza.
¿Y en cuánto tiempo terrestre cree que le suceda eso a él? ¿Lo ha de alguna manera estimado? Mm, mm. No, Pero porque eso ya sería saber y él no lo sabe. nadie lo sabe. No. Nos vamos sin saber a dónde vamos. Nadie. Ahora, el planeta Tierra debiera de estarse ya los polos invirtiéndose. No se han invertido al parecer porque tiene No. cierta modificación en la Antártida que han hecho en Ujú, cuanto a la magnética del planeta, ¿no? Para que no ujú, se voltee. ujú. Lo mismo pasaría con todo el universo, Sí, una inversión sí, pero o muy al- lenta, muy, muy lenta. Muy lenta. y en los planetas más rápida o también lenta. Es como la metáfora del sapo que está en una olla, en donde va subiendo la temperatura y el sapo no lo percibe. Agradécele, mucha suerte en lo que venga para él también. Desconecta. Desconecta bien desconectada. Ahora, ¿cómo es eso en una iglesia? ¿Qué pasa en una iglesia cuando están rezando? ¿Dónde están todos estos seres? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que puedes visualizar mientras rezan? ¿Qué pasa? Es como si estuvieran en otro plano, o como yo los veo como en otro piso, pero están como viendo la escena de la iglesia y es como si desde ahí tuvieran cierta conexión a nivel cerebral mental Con cada y uno, con cada uno. entonces hay miles de esas personas ahí encima de la iglesia o Mm, de cualquier centro en ujú, el que sí, estén. muchos Este, seres, muchas especies y no nada más ellos. escoge uno, a ver qué es lo que pasa. Exactamente, nárranos lo que ves. Que una persona que esté rezando, da lo mismo cualquier religión, simplemente que esté Es como sucediendo. si se abriera la parte, el centro de la corona y se abriera como un embudo que de alguna manera permite que se acceda al campo mental. Y en el campo mental es como si implantaran, bueno, se ve cómo se implanta energéticamente creencias, e incluso veo memorias, estructuras, mm, y ¿Cómo? eso ¿Cómo es esa forma de implante? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que es hacen? como si viera en forma energética, no, no es como una forma, pero es como un remolino que va bajando por el embudo. ¿Que lo envía este humanoide? Ajá. Y es como si lo absorbiera el cerebro, pero a nivel central, límbico. Em, y es como si ciertas partes del cerebro se van prendiendo, estimulando, mm, y de ahí pasa al campo emocional y empiezan a activarse ciertas emociones que van de la mano con lo mental, como la culpa, el miedo, eh, sobre todo estas dos, culpa, miedo, incertidumbre. Estas son las que más van de la mano con la información que está dentro de la iglesia. ¿Y esta persona qué es lo que estaba rezando, estaba pidiendo, qué es lo que estaba haciendo o está haciendo? Está haciendo este, esta oración que te persignas muchas veces, que nunca me aprendí, por cierto. Cuando en algún momento me enseñaron las cosas católicas, no me acuerdo,
que hacen como 24,000 o quién sabe cuántas cruces. Está haciendo esto y, y luego pasan a esta frase de esta oración que dice, por mi culpa, por mi culpa, por mi... ¿Qué? Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. No me acuerdo cómo dice esa oración, pero es como casi a la mitad de la misa que pasa eso. Y ahí es lo que sucede Ujú. del remolino ese que entra en su cabeza. La persona que tiene al costado, que está también diciendo lo mismo, ¿qué pasa? Lo mismo. Ahora mire en general, todos los que están ahí alrededor, todos tienen el mismo sistema de implante, de sugestión, Sí, sí. y arriba que cada uno tiene Es asignado, como ¿no? un embudo mucho más grande que jala todo eso y es un intercambio energético de que va y regresa. Ellos absorben la energía Mm. y hacia dónde la llevan, ¿a dónde la meten, dónde la guardan. Unos veo que lo ponen como parte de tipo combustible o tipo materia prima para ciertas tecnologías de ellos. ¿Y cómo Y absorben esa energía para meterla en una nave? es como ese embudo que tiene una manguera mucho más ancha y es como si absorbiera el dispositivo, es como cuando regas una planta y esa energía se va absorbiendo porque parte de esa tecnología también tiene cierta vida, biotecnología. Entonces, por eso este tipo de energía también le sirve a toda su tecnología, porque mucha de su tecnología es viva. En ese mismo sitio, ¿qué pasa con el sacerdote? Fíjate, es católico, ¿no? Estábamos hablando después. Ya, ¿qué pasa en ese altar? Es como si al padre también le dieran parte de este tributo energético. ¿Tiene esencia el sacerdote? No, ¿Está siendo portal entonces? ¿Quién lo sí. ocupa? ¿Qué entidad? ¿Es un humanoide? Ujú. ¿De qué Sí, tipo? nórdico. Pero el cuerpo es el físico del sacerdote. Sí, ¿Y qué pasó con su esencia? es como si fuera usurpado, como si su parte subliminal estuviera dormida y este humanoide pudiera utilizar a su voluntad el cuerpo y ser también un vampiro energético desde su cuerpo físico. Para los que están rezando, hablamos de que participan en co-creaciones. Dame un ejemplo que estés viendo. Es, por ejemplo, aquí veo un señor que tiene un trastorno mental. Y él dice que ve y que habla con Dios, que habla con los ángeles, em, y él como que alimenta esas imágenes y em, esas escenas, como que su parte subliminal vive en muchas cocreaciones y él es como si en parte disfrutara de estas cocreaciones y de estas películas, digámosle así, que pasan en su mente
tanto cuando está dormido como está despierto. ¿Y qué tipo de ser tiene que lo está afectando? Tiene un humanoide, una mantis y un gris. Bien. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo es que él tiene ese trastorno mental antes de tener este tipo de influencia, parasitación? ¿O es a raíz de esto que él lo tiene? La raíz, digamos que es una combinación de su cuerpo emocional y de su cuerpo mental, que se engancha o de alguna manera crea una similitud en cuanto a ADN energético. Es como si parte de sus carencias emocionales llamaran o se juntaran con esta parte de este ser y también con estos otros interferentes. Hay cierta entonces predisposición antes de este contacto con estas entidades. Ujú. ¿Y luego qué pasó? ¿Entró a medicinas, tratamiento o algo Sí, así que le permitieran o facilitaran? sí, toma muchos medicamentos. Pero ¿cuándo fue la incidencia de estas entidades? A Yo lo raíz, veo como en un cambio físico importante a nivel hormonal y cerebral, que hubo un cambio como un shock energético y físico que crearon como este desajuste que pasó a las interferencias también. ¿qué edad tiene? Ahorita tiene 40, ¿Y cuándo se inició? a los 17. ¿Qué pasó a los 17? Es como que él de un día para otro, sus hormonas y su parte emocional hicieran ese shock o como una explosión en su cerebro, ¿A raíz pero de algún evento? también sí veo que es como él sufrió mucho acoso en su escuela, cosas muy fuertes. También por parte de su papá tenía mucha violencia. Entonces era como si estas hormonas, que también son adrenalina, que salen de sus riñones, hayan creado como un desajuste o una sobredosis de esto que le había ocasionado mucha ansiedad y como si estuviera cansado de toda esta serie de situaciones. Y él es cuando empieza a hacer como esas co-creaciones en donde él sí tiene, digamos, lo que él quiere, que es como ser el superhéroe, el rey o el protagonista de una forma que en la vida real no es. Bien. Ahora, ¿existe, puedes ver, algún humanoide positivo en relación a la humanidad? Sí, pero es como si no quisiera interferir en nada de información. ¿Interferir nada de información O con sea, nosotros o no, ajá, con el humano? con el humano y con nosotros. O sea, es como una especie que nos observa, pero me viene la información de que son respetuosos con el proceso de cada raza, de cada especie. Descríbelo. ¿Qué especie Es, es este tipo? es también muy, muy rubio, alto, muy ¿Ti- similar a nosotros. ¿Tipo nórdico te refieres? No, porque no está tan grande.
Es muy similar a nosotros, ¿Y de pero dónde? el campo, pero no está en parte física, es etérica, su similitud es lo etérico, ¿En qué? como su frecuencia o su vibración es en ADN es muy similar a la de nosotros. ¿Y de qué galaxia, planeta? Es como si me desdoblara el universo y viera como si fuera un planeta muy similar a este, pero en la parte etérica, ¿A qué en dimensión otra pertenece? dimensión. ¿En qué plano? ¿Qué dimensión? No sé cómo definir porque no hay un número. Y él solo está observando y analizando, aprendiendo, ¿qué cosa? No, él ya sabe mucho, pero es como si pudiera ver el cómo van evolucionando ciertas razas y especies. Y no se alimenta de No, nosotros. no. ¿De qué se alimenta? Él dice que no se alimenta porque no tiene esa necesidad. Primera vez que encuentro a alguien que no tiene necesidad de alimentarse. Dice que es como si él mismo reciclara su energía. Eso es interesante. ¿A qué raza, a qué especie pertenece? Me dice que, Baja tu mano derecha porque te estás tapando la cara. me dice que Gracias. es de alguna manera humano. Humano pero etérico. ¿Alguna vez fue humano? Sí, ¿Y qué le pareció ser humano? dice que es pesado. Es bastante denso. Sí, Va a estar siendo él afectado por este cambio que está viniendo de los rayos solares hacia nosotros y hacia todo el universo. pues dice que de cierta manera, pero no, él piensa que no va a ser de ninguna manera malo. ¿Para él o para nosotros? Pues para él y para muchas otras especies que vibran en su misma sintonía. Pero Tampoco para significará, el humano. tampoco para el humano, No, pero nada es significará un malo. cambio. Ujú. Bueno, han habido anteriormente varios sucesos como este en el pasado, en el que ha sido todo un desastre y desaparición de hasta 5 razas, creo, en este planeta, Ujú. por el mismo tipo Frecuencias. de frecuencias, sí. Pero esta vez supuestamente, Dice que solo para los que no estén, para que lo entiendas más, que no estén cumpliendo con leyes cósmicas, universales. Esos son los que desaparecerían o tendrían cambios muy fuertes. y él se cataloga como lo que nosotros llamamos humanoide. Sí, porque tiene parte de su ADN, ¿Qué porcentajes tiene? 20% De, humanoide. ¿y el resto? El resto no me sale como una raza en específico. Es como si fuera una fracción de humanoide y la otra fuera como pura luz o pura imagen así. Y basado en su experiencia en la Tierra, ¿qué nos diría en este momento? Basado en su observación. Que
que todos somos procesos y que disfrutemos el proceso. Hay partes agradables y desagradables de los procesos y todos son parte ¿De qué? de lo que es, de lo que somos. ¿Y qué somos? Luz, materia, átomos, moléculas, energía. ¿Se considera un ser positivo? Sí, ¿Tiene esencia? sí. ¿Y fue creado dónde? El que me habla es la esencia de él. Y él como que se saca de onda con eso de que quién lo creó. Él dice que ha sido parte del universo durante todo su proceso. ¿Y a la esencia? ¿Qué piensa de haber estado en la Tierra y ahora no estar? Dice que es más liberador donde él está. ¿Y hacia dónde va ahora? Él dice que está en todo el universo. Que ¿Puede puede estar escoger? donde él quiera. ¿Y cómo logró llegar ahí después de haber estado acá? Dice que viviendo y aprendiendo de sus experiencias en todo su proceso. Agradecele y despídete. Desconecta. ¿Cómo estás? Bien, ¿Ven? ¿Ya podemos regresar entonces? sí. Vamos a dejar esta información en el etérico sin nuestra información para que todo el que quiera pueda, lo pueda recibir. Ujú. Gracias, Andrea. Interesante el recorrido. Desconectando de todo y de todo. Volvemos a la dimensión terrenal, a la materia. El cuerpo despertando, sintiéndolo descansado, relajado. Sensación maravillosa de felicidad, bienestar, fuertes, sanas, frescas y alertas. Puedes abrir los ojos cuando quieras, Andrea. Dulce despertar. ¿Qué te pareció este último, caballero? Muy raro, pero muy interesante. No se sentía desagradable. Por lo menos no tan negativo como los otros, ¿no? No, En la iglesia, no, ni no. alimentándose. Muy diferente. Bueno, nos despedimos de todos. Espero que les haya gustado. Esto ha sido bastante interesante, estos humanoides. Hasta una próxima oportunidad, un nuevo tema, el cual siempre les agradecemos. Mándenos su correo a investigations@caloyerogrifasi.com con nuevas ideas, que como ustedes ven, siempre el Departamento de Investigación está atento y sacando nuevos temas gracias a su apoyo. Una linda semana para todos, para ti también, Andrea. Un Igualmente, beso Mariel, bien muchas grande. gracias. Gracias a ti. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos.
W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por Internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión
con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej
prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso i severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.